El cerebro humano está programado no solo para reconocer ojos y boca en objetos inanimados, sino que también para percibir el supuesto estado de ánimo de esas figuras. Esas formas generadas por el azar, nosotros las estamos interpretando como algo conocido. Es esta capacidad que parece tan asombrosa, que nos permite distinguir con rapidez figuras, es la que lleva de por nombre pareidolia. Técnica mnemónica Pareido-Salazar. Pareidolia mnemotécnica para el control preciso de los comas corneales. Explorando la intersección entre la percepción visual y la imaginación. Profundizando en un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. En esta conferencia exploraremos la intersección entre la percepción visual y la imaginación, dos elementos fundamentales que moldean nuestra experiencia cotidiana y tienen un impacto significativo en diversos campos, como la psicología, el arte y la ciencia. El concepto de pareidolia encuentra su definición dentro del campo de la psicología de la visión. Pareidolia deriva etimológicamente del griego eidolon y para, que al unirse crea el término de imagen parecida. Pareidolia. Comencemos por abordar la pareidolia, ese fenómeno intrigante que nos lleva a ver patrones familiares en estímulos aleatorios. ¿Alguna vez has visto formas en las nubes como si ellas estuvieran haciendo obras de arte? Eso es pareidolia en acción. Nuestra mente, buscando orden y familiaridad en lo aparentemente caótico, sucede que este fenómeno no solo despierta nuestra creatividad, sino que también revela mucho sobre la complejidad de nuestra percepción visual y su importancia en campos tan diversos como la psicología, el arte y la ciencia. La atención que dedicamos a los rostros, en comparación con otros estímulos visuales, contribuye a que seamos más hábiles en recordar caras que en recordar otro tipo de información. Sigamos con el palimpsesto. En un manuscrito antiguo que se haya borrado las huellas de una escritura anterior y se haya plasmado otra artificialmente, eso se llama palimpsesto. En este caso, en el templo de Abidos, está generando una pareidolia. Decimos que esto es un AFL, son artefactos fuera de lugar. El tener un helicóptero, un barco y un avión no están para la época, existían. Pero según los arqueólogos, esto es producto de la pareidolia, entonces se llama palimpsesto. Sin embargo, lo curioso de este palimpsesto es que tenga reunidas tres máquinas de la época moderna en un mismo lugar. Curioso, ¿verdad? Las pareidolias no tienen relación con las ilusiones ópticas, puesto que las ilusiones ópticas son engaños de percepción a nuestro cerebro, y las pareidolias son reconstrucciones de rostros en datos aleatorios. Ahora adentrémonos en la apofenia. Esa tendencia de encontrar conexiones significativas en datos aparentemente aleatorios es interesante como nuestra interpretación subjetiva de estímulos ambiguos puede llevarnos a descubrimientos inesperados o a patrones que quizás otros no perciban. En cuanto a las pareidolias encontradas en las lunas, al observar los tonos más oscuros de ellas, llamadas mares, en Norteamérica ven la cara de un hombre. Los europeos ven a una persona con una carga pesada en la espalda. Los chinos ven el perfil de una hermosa diosa. Los taoístas ven un sapo. En Nueva Zelanda ven a una doncella sentada. En Latinoamérica vemos un conejo de perfil. Y los japoneses ven a un conejo pero con un pilón de arroz, lo que nos indica que lo que vemos está fuertemente influenciado por nuestra cultura y religión.
Si alguien ve la cara de alguien en la luna, es una pareidolia. Pero si sigue escuchando su voz entre las olas y entre la espuma, es una profeta. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Hierofanía. Hablemos un poco sobre la hierofanía. La manifestación de lo sagrado en lo cotidiano a través de los elementos visuales o simbólicos. Si han experimentado alguna vez una sensación de asombro al observar un detalle aparentemente mundano que de repente adquiere un significado más profundo, eso es la hierofanía en acción, recordándonos la belleza y la trascendencia presentes en lo ordinario. Ahora, como comprendemos las imágenes que llegan a nuestro cerebro, vamos a ver las rutas visuales. Adentrémonos en las intricadas vías visuales de nuestro cerebro, que es desde la retina hasta la corteza visual, explorando cómo procesamos e interpretamos la información visual a través de la vía dorsal y de la vía ventral. Es asombroso cómo cada detalle visual es procesado y traducido en nuestra mente, dando forma a nuestra realidad. ¿A qué se refieren las rutas visuales? Es el trayecto de la luz desde que entra el ojo para enfocarse en la retina hasta convertirse en imágenes en nuestro cerebro. Hay dos rutas de procesamiento visual, la ventral y la dorsal. El cerebro está segmentado en lóbulos, estos son frontal, occipital, parietal, temporal debajo. La imagen de los objetos captados por el ojo llegan a la retina y se transforman en impulsos nerviosos, que por las vías ópticas llegan al cerebro. Toda la información del campo visual llega al área visual primaria, llamada B1, del lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. Y desde allí siguen dos rutas, la ventral y la dorsal. La ruta dorsal es llamada también la de el dónde. Reconocen dónde están los objetos, su localización, profundidad y el movimiento. La ruta ventral también es llamada la ruta del qué o cómo. Nos indica qué es el objeto, pues procesa las formas, los colores y en su parte final las caras. El reconocimiento de las caras depende del giro temporal inferior, que al final de la vía ventral. Estos a la vez abrazan al giro fusiforme, el área más especializada en el reconocimiento de las caras. Mnemotecnia. Pasemos ahora a la mnemotecnia. Ese conjunto de técnicas que nos ayudan a mejorar nuestra memoria y facilitar el aprendizaje. Si han utilizado alguna vez el método de la cadena o de los lugares para recordar información importante, estas herramientas mnemotécnicas no solo son útiles en nuestra vida diaria, sino que también pueden potenciar nuestra práctica profesional y nuestra capacidad de retener detalles clave. Genios de la pareidolia en el arte. Adentrémonos en la mente de los genios creativos como Leonardo da Vinci y Salvador Dalí, quienes supieron aprovechar la pareidolia para darle vida a obras maestras que desafían nuestra percepción y despiertan nuestra imaginación. Sus creaciones son un testimonio del poder de la percepción visual y la creatividad humana. Ahora fíjense bien, una de las primeras cosas antes de escribir el libro de Leonardo da Vinci, hice un hallazgo de él en el Tratado de la Pintura en el punto número 16, modo de avivar el ingenio para inventar. Quiero insertar, entre los preceptos que voy dando, una nueva invención de especulación que, aunque parezca de poco momento y casi digna de risa, no por eso deja de ser muy útil para avivar el ingenio a la invención fecunda. Y es que cuando veas alguna pared planchada en muchas partes,
o algunas piedras jaspeadas, podrás mirándolas con cuidado y atención advertir la invención y semejanza de algunos países, batallas, actitudes prontas de figuras, fisionomías extrañas, ropas particulares y otras infinitas cosas, porque de semejantes confusiones es de donde el ingenio saca nuevas invenciones. Es decir, Leonardo da Vinci, en su Tratado de la Pintura, sugiere una técnica para estimular la creatividad y la invención artística. Al referirse a una nueva invención de especulación, se refiere al uso de una lente con un filtro específico. En el Renacimiento, la palabra especulación se asociaba con la observación cuidadosa y detallada, y la lente se utilizaba como una herramienta para ampliar la visión y observar objetos con mayor detalle. Al observar las manchas en las paredes o las formas en las piedras jaspeadas a través de esta lente con filtro, se puede percibir pareidolia, que son percepciones de formas reconocibles en estímulos aleatorios. Este fenómeno, que es una función natural del cerebro, tiende a buscar patrones en formas familiares y en estímulos visuales ambiguos. Entonces Leonardo da Vinci, ¿qué hizo? Al entrenar la mente para buscar y reconocer estas formas en las manchas y en las piedras, él como artista podía encontrar la inspiración en lo aparentemente caótico y sin sentido. Entonces esta técnica estimula la creatividad al presentar nuevas asociaciones visuales y conceptuales, permitiendo al artista ver el mundo de una manera diferente y generar nuevas ideas para sus creaciones artísticas. Es decir, en resumen, la sugerencia de Da Vinci de utilizar una lente con filtro de una manera, puede ser un filtro aberrado o de color, quién sabe cómo lo usó, pero utilizó un lente para buscar pareidolias en las manchas y formas aleatorias, tiene como objetivo estimular el ingenio. Esta invención artística, al entrenar la mente para encontrar inspiración en lo ordinario y aparentemente insignificante. Esto mismo que hacía el genio de Da Vinci es lo que nosotros vamos a hacer con la técnica mnemónica Pareido-Salazar en los leucomas. Buscamos formas reconocibles en los leucomas. Vamos a mejorar nuestra creatividad. Al mismo tiempo, vamos a mejorar la percepción del leucoma corneal. Nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias. Leonardo da Vinci. En el contexto del 17º Congreso Venezolano de Optometría en La Guaira, el 21 de mayo de 1994, mi padre, Ralph Salazar, presentó una conferencia titulada Queratocono de figuras. Aunque en realidad no lo llamó pareidolias, sino queratocono de figuras, esta conferencia me pareció bastante divertida y curiosa. En ese momento, yo era estudiante de optometría, pero me llevó a descubrir algo que ahora conoceremos como técnica mnemónica Pareido-Salazar. Pasaron 30 años desde aquel congreso y mi padre ya falleció. Durante esos años descubrí que recordaba a los pacientes como si fueran figuras prehistóricas que proyectaban en diapositivas en mi cabeza. Como en aquel entonces, me di cuenta que tenía un potencial para recordarlos de manera extraordinaria, lo que me llevó a dar esa conferencia. A menudo recordamos cosas como hace 30 años, como si hubieran ocurrido ayer, pero a menudo olvidamos detalles recientes, como lo que me pasaba antes de descubrir esta técnica como un leucoma que no recordaba de una semana pasada. Me di cuenta de que cuando llegó un paciente que parecía un ave, lo reconocí de inmediato que era de esa conferencia, lo cual no me pareció algo extraordinario en ese momento. Sin embargo, pasaron 30 años, después me llegó otro paciente al cual él lo llamó el extraterrestre, que lo vi en la conferencia. Bueno, resulta que no se parecía a ningún extraterrestre, pero yo sí lo recordaba, y lo recordaba con detalles. Fue entonces cuando comprendí que generar pareidolias en los leucomas corneales era una estrategia para poder ver y recordar mejor en detalle las lesiones de los pacientes. Harry Lorraine dijo: puedes recordar cualquier pieza de información si lo relacionas con algo conocido, pero de forma ridícula. Y tenía toda la razón. Sigamos adelante, pero ahora vamos a entender el leucoma. El leucoma es una opacidad que afecta la córnea del ojo, resultando en una pérdida de transparencia en esta estructura.
Esta condición puede ser causada por diferentes razones, como infecciones, traumas o enfermedades inflamatorias. El glaucoma puede afectar a la visión dependiendo de su tamaño y ubicación en la córnea. Ahora bien, cuando tenemos la neumonía visual, para describir los glaucomas, tenemos que hablar primero de cómo los venimos describiendo. Cuando hablamos de glaucoma ponemos definición, opacidad de la córnea del ojo, causa de infecciones, traumas, enfermedades inflamatorias, efecto, pérdida de transparencia y posible afectación de la visión, descripción del glaucoma corneal, cómo lo hacemos, aspecto a considerar, tamaño, medir en milímetros o utilizar otro sistema adecuado, hablamos de su forma, si es redondeado, ovalado, irregular, bordes definidos o difusos, su ubicación, si es central, periférico, superior, inferior, nasal, temporal, su transparencia, si es total, parcial, opaco, translúcido, su color, si es blanco, grisáceo, amarillento, sus bordes, que son nítidos, difusos, irregulares, elevados, hundidos, y su relación con otras estructuras. Si afectan el epitelio, el estroma o el endotelio, si tiene signos de inflamación importantes. Una descripción detallada ayuda al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la condición ocular. Si nos adentramos en el vasto mundo de la mnemotecnia o la técnica mnemónica de Paredes Salazar, no se trata de reemplazar un sistema por otro, sino de sumar conocimientos. Es evidente que aunque estas descripciones sean detalladas y precisas, ningún dibujante forense podría plasmarlas con exactitud. Podría tener una idea general, pero jamás capturaría la esencia completa. La córnea, un elemento vital que debemos proteger meticulosamente, merece un cuidado minucioso y cauteloso. Pareidolia mnemotécnicas. Casos, ejemplos y recomendaciones. Ahora, adentrémonos en casos clínicos concretos donde la pareidolia ha sido una clave en el diagnóstico y tratamiento de condiciones oculares, demostrando su utilidad como herramienta mnemotécnica. ¿Cómo podemos incorporar la pareidolia en nuestra práctica diaria para mejorar la precisión diagnóstica y el seguimiento de nuestros pacientes? A través de ejemplos prácticos y recomendaciones específicas descubriremos juntos cómo la pareidolia puede ser una aliada invaluable en nuestra labor como optometristas u oftalmólogos, permitiéndonos recordar detalles cruciales y reconocer patrones que podrían marcar la diferencia en el cuidado de la salud visual de nuestros pacientes. Al utilizar la pareidolia como técnica mnemotécnica para realizar un conteo visual de opacidades en la superficie ocular, podemos aprovechar la capacidad de nuestra mente para identificar patrones y formas familiares en estímulos visuales ambiguos. A continuación, te presento un enfoque práctico sobre cómo llevar a cabo un conteo visual de opacidades aplicando la pareidolia como herramienta mnemotécnica. Número 1. Asociación de imágenes. Al encontrarnos con una serie de opacidades en la superficie ocular, podemos asociar cada una de ellas con una forma de figura reconocida utilizando la pareidolia. Por ejemplo, podemos identificar una opacidad como una bota de un astronauta, otra como un esqueleto de un dinosaurio de un videojuego, y así sucesivamente. Esta asociación visual nos ayudará a recordar cada opacidad de manera más clara y detallada. Número 2. Creación de historias visuales. Podemos imaginar una historia visual que vincule cada opacidad con la forma que le hemos asignado a través de la pareidolia. Al crear una narrativa visual que relacione las diferentes figuras, facilitamos la memorización y el conteo preciso de las opacidades en la superficie ocular. Número 3. Utilización de la memoria visual. Al aplicar la pareidolia como técnica mnemotécnica, aprovechamos la memoria visual para recordar con mayor facilidad las formas asociadas a cada opacidad. Esta memoria visual nos permite mantener un seguimiento detallado de las opacidades y realizar un conteo visual preciso basado en las figuras reconocibles que hemos identificado. Número 4. Repetición y práctica. Para fortalecer la asociación entre las opacidades y las formas creadas mediante la pareidolia, es importante practicar regularmente este ejercicio de conteo visual. La repetición nos ayudará a consolidar la memoria visual y mejorar nuestra capacidad para identificar y contar las opacidades de manera efectiva. Al combinar la pareidolia como herramienta mnemotécnica con la observación detallada y conteo visual de opacidades en la superficie ocular,
podemos potenciar nuestra capacidad para recordar y describir con precisión las lesiones corneales, facilitando así el diagnóstico y tratamiento en el ámbito de la optometría y oftalmología. Si hablamos de la variabilidad que el uso de la técnica mnemónica Pareidós-Salazar puede mejorar la retención, comprensión e información en nuestra evaluación, estaríamos hablando de un rango que estaría entre un 20 a un 80% de incremento. Por lo tanto, dependiendo de factores como la complejidad de la información, la habilidad del especialista para utilizar la pareidolia mnemotécnica y la consistencia en su aplicación. En el análisis de glaucomas corneales podría aumentar significativamente la percepción cognitiva en comparación de no hacerlo. Conclusiones y reflexiones finales. En este breve recorrido por la intersección entre la percepción visual y la imaginación, hemos explorado la fascinante complejidad de nuestra mente y su capacidad para recordar orden y significado en el caos visual, desde la pareidolia hasta la mnemotecnia, desde las rutas visuales hasta la creatividad de los genios. Hemos descubierto desde visión de las alturas la importancia de la percepción visual en nuestra vida diaria y en nuestra práctica profesional. La técnica descrita se relaciona con la técnica mnemónica Pareidós-Salazar. Al utilizar pareidolias, que son percepciones de forma reconocible en patrones aleatorios, se está aprovechando la imaginación visual para facilitar la memorización de conceptos. Este tipo de memorización se basa en asociar imágenes mentales con la información que quieres recordar, lo que mejora la retención y el recuerdo. Además, al crear conexiones entre pareidolias y glaucomas corneales, se utiliza una estrategia de asociación que puede ser muy efectiva para aprender y recordar información específica en medicina o en cualquier otro campo.